tardes a todos, bienvenidos a la cuarta conferencia de la Química del Universo. Mi nombre es Natalie Vilchis, miembro de la Sociedad Astronómica del Tecnológico de Monterrey, y de parte de todo el equipo de ACS y SATEM, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios de Facebook y nuestro invitado las contestará al finalizar su ponencia. Les recordamos que el día de mañana a las 5 p.m. tenemos nuestra última conferencia Medicina que supera el cielo, un evento muy esperado de medicina espacial que sin duda no se pueden perder. Sin más, comenzamos con este evento. Es un placer para mí presentarles a Sergio Gallegos, licenciado en Biotecnología Genómica y graduado en Maestría de Ciencias con especialidad en Biotecnología por parte del Tecnológico de Monterrey. Realizó investigación en el Centro de Biotecnología FEMSA, desarrollando una estrategia de análisis genómico y funcional de bacterias aisladas de ambientes bajos de contenido nutricional. Actualmente se encuentra desarrollando en el área de astrobiología, especialmente en el tema de organismos extremófilos. Sergio, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Estamos muy contentos de tenerte en este evento de la Química del Universo. Y sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Natalie. Bueno, pues el tema del que vamos a estar hablando hoy, el tema que les voy a presentar, es astrobiología. Decidí plantear la plática más como una introducción a la astrobiología, presentarles un panorama general, y para hacer esto me basé principalmente en los caminos que están implementando tanto la NASA como la Red de Astrobiología de Europa. Esta está conformada por el Centro de Astrobiología de España, por el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, por la Agencia Espacial de Alemania, entre muchas otras organizaciones de países como Bélgica, Francia, y pues, como mencioné, también basado en el camino que está siguiendo la NASA. Esto porque tienen algunas diferencias que me gustaría conjuntarlas todas y mencionarlas en esta presentación. Pero primero, ¿qué es la astrobiología? Bueno, una manera rápida de definir la astrobiología es como el estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Cuando estoy platicando esto, muchas veces lo relaciono como estas tres preguntas fundamentales que tenemos, que son: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Así que la astrobiología, a su manera, intenta responder el origen de la vida, cómo comenzó, cómo evolucionó hasta el día de hoy, al menos la vida que conocemos, si hay vida en otra parte del universo, y cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en otros planetas. Y bueno, pues solo teniendo un poco del contexto de la astrobiología, el término no se conoció originalmente como astrobiología. Anteriormente se mencionaba como exobiología, exo del exterior, biología, el estudio de la vida afuera de la Tierra, afuera de la atmósfera de la Tierra. Esto fue acuñado en los 50 y fue hasta los 60 que la NASA estableció el término de astrobiología. Esto ya relacionaba astro, las estrellas, los cuerpos celestes, con biología, la vida. Y pues esto era un nombre muy llamativo que estaba trayendo mucha atención, pero hay que recalcar que no solo se le conoce como astrobiología. En otras partes del mundo se conoce como biología del espacio, cosmobiología, o se sigue utilizando el término exobiología. Ya para los 70 se comenzaron a enviar misiones, y entre las más importantes, y quizá la primera que llevó experimentos biológicos y el inicio de la carrera astrobiológica, fue el lanzamiento de las sondas Vikingo 1 y 2 para detectar vida en Marte. Estos llevaban equipo para hacer experimentos que pudiera detectar este tipo de vida, la vida como la conocemos aquí en la Tierra, y pues parecía muy prometedor, pero luego se dieron cuenta de que había algunos errores en el planteamiento experimental que invalidaban muchos de los descubrimientos. Pero pues fue el inicio de este empuje de buscar vida en otros planetas. ¿Por qué Marte? Porque era el más cercano. Después, al final de los 90, la NASA ya empezó a poner más atención en esto,
y fue gracias a Wesley Hunters y Daniel Golden que eran presidentes de la NASA y expresidente y presidente de la NASA decidieron formar el Instituto de Astrobiología de la NASA en 1998. Y a partir de ahí muchos otros institutos y centros de astrobiología se formaron, pero esto es pues hace prácticamente 30 años. Así que la astrobiología no es algo nuevo en el mundo. Y pues, ¿qué tal México? Bueno, pues México desde el 2000 tiene la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Vida en el Espacio, pero en el 2002 cambió de nombre a la Sociedad Mexicana de Astrobiología, o SOMA, como se sigue conociendo hoy en día. Y esto pues fue hace 18 años, así que les digo, no es algo nuevo, solo que ahorita se está poniendo mucho de moda, sobre todo con noticias que han salido en estos últimos días, e incluso en estos últimos años se ha puesto más de moda este tema. Pero bueno, ahora sí, regresando a la astrobiología, ¿qué es la vida? ¿Qué características tiene la vida? Pues tenemos unas características en común entre todos los seres vivos: crecen, se reproducen, responden a estímulos y evolucionan. Pero también algunos componentes abióticos, minerales, pueden ir reproduciendo sus fórmulas y creciendo. O sea, su estructura se puede reproducir hasta cierto punto, reproducir en el sentido que va duplicándose, y crecer porque pues va creciendo de tamaño. Esto también puede ocurrir si hay algún cambio en el ambiente o no, así que hasta cierto punto también están respondiendo a los estímulos, pero pues esos minerales no son organismos vivos. La evolución es un punto importante para la vida, así como estas otras características. Una organización en el organismo, valga la redundancia, en el sentido de que tenemos órganos, tenemos sistemas para reproducir o para responder a los estímulos, y también para el crecimiento. Y esto no solo en los seres eucariotas, sino también en las bacterias, en los organismos procariotas. Tenemos metabolismo, que pues es descomponer materia de la cual nos estamos alimentando para cumplir las otras funciones. Y pues una homeostasis, que es mantener un equilibrio con el medio ambiente. Pero pues todavía estas características no quedan bien definidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si decimos que todas estas características son parte de un organismo vivo? Pero está mucho el ejemplo de mencionar, por ejemplo, a un conejito que está en una isla, es un conejo macho, ¿se puede reproducir? Pues no, porque no hay un conejo hembra. Entonces, pues no cumple con la característica de reproducción. Así que, ¿está vivo? ¿No está vivo? Pues se rompen un poco estos puntos. No podemos hacer check en todos ellos. Así que, pues hay que ser un poco flexibles. También, por ejemplo, si mencionamos una manzana que arrancamos de un árbol, ¿es un organismo vivo o no es un organismo vivo? Sus partes están vivas, pero todo el organismo per se no. Puede reproducirse porque tiene semillas, así que pues ahí estamos si es o no un organismo vivo, o si puede generar a otro. También está el caso de los virus, en el que pues necesitan el metabolismo de otro organismo en el que están introduciéndose para cumplir el resto de las características. Hay gente que sí los considera vivos, gente que no los considera vivos. Son a cierto punto entes biológicos, pero no cumplen con todas las características de la vida. Pero pues ya vimos que tampoco el conejito que está solo o la manzana que estamos arrancando de un árbol los cumple. Así que pues hay que ser un poco laxos. La NASA propone una definición que es un sistema autosustentable, un sistema químico autosustentable capaz de una evolución darwiniana. Pero bueno, pues esto tampoco nos dice mucho, salvo, como les decía, por la evolución darwiniana, pero pues como quiera hay que ser un poco cautos, porque pues esta evolución darwiniana se da a lo largo de muchas generaciones, y no lo podemos ver de un organismo a otro tan fácilmente. Así que pues una definición de la vida, como menciono, es imposible hasta cierto punto, y además no tiene sentido. Solo tenemos un tipo de vida, y este pues es el que está basado en carbono.
Es la única que conocemos hasta ahora. Se han propuesto otras basadas en silicio, sobre todo porque tiende a formar moléculas muy similares, en este caso como el metano, pero incluso se llegó a proponer en algunos artículos científicos que se habían encontrado organismos que estaban basados en este elemento, no en carbono, sino en el silicio, y que incluso sus biomoléculas, aquellas moléculas que son parte de los organismos vivos y que nos constituyen y nos dan nuestras funciones, que estaban formadas en lugar de carbono por silicio. Después se dieron cuenta de que no, que si bien era un organismo que resistía altas cantidades, no es que estuviera incorporándolo. Se retractó ese artículo y pues quedamos de nuevo como que solo conocemos la vida basada en carbono. Pero es una vida o es una muestra, aunque solo es de un tipo, es una muestra muy, muy robusta. ¿Por qué? Porque ha sobrevivido extinciones masivas desde el origen de esta misma vida. No me refiero a organismos superiores en todos los casos, sino también en muchos a microorganismos, tanto unicelulares, multicelulares, bacterias, protozoarios, todos son del mismo tipo y pues estuvieron resistiendo estas extinciones masivas. Así que en cuanto a qué tipo de vida estamos buscando, pues un buen camino, un buen inicio es la vida basada en carbono. Pero pues debemos estar totalmente abiertos a encontrar otros tipos de vida. Pero bueno, pues tenemos, teniendo en cuenta la vida basada en carbono, algunos requisitos para que ésta se dé. Uno de ellos es el agua. Como mencionaban en la conferencia anterior, Marte no tiene agua. Se pensaba que no tenía agua, después se descubrió que sí, pero esta agua es líquida y precisamente agua líquida es lo que necesitamos para como requisito para la vida como la conocemos nosotros. No puede estar congelada, no puede estar en forma de vapor, y pues voy a mencionar un poco de esto al final, pero pues sí, quédense con que el agua que necesitamos tiene que estar líquida. Otro de los requisitos es la energía. En la Tierra, esta está alimentada por el Sol, pero también por el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Aquí es donde de repente proponen a lunas como Europa, o como también se cuentan otras como Io, que pueden tener alguna actividad, pero esta actividad, a diferencia de la Tierra, que está dada por las placas tectónicas, se da por un efecto que se conoce como efecto de marea. Son lunas que están alrededor de Júpiter y Saturno principalmente, pero este efecto se da en cualquier luna o en cualquier cuerpo, que lo que ocurre es que debido al movimiento que está teniendo alrededor del planeta o del otro cuerpo celeste más grande, y hay otras lunas girando, a veces se coordinan y eso causa un empuje, o que sean como si estuvieran siendo jaladas hacia cierto punto. No se salen de su órbita, pero se causa un movimiento suficiente para generar un poco de energía en su interior, y es por esto que estos cuerpos, algunas lunas congeladas y no congeladas, presentan algo de energía en su interior. ¿Por qué digo que congeladas? Y lo voy a mencionar más adelante. Porque están muy lejos del Sol. Así que pues están en una región muy fría del sistema solar, pero de nuevo, eso lo voy a mencionar un poco más adelante. Otro de los requisitos, y ya por último para completar esta triada de los principales requisitos, pues están los elementos esenciales. De nuevo, el carbono, al menos para nosotros. Pero también están otros como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. CHONPS se le conoce. Estos son los principales elementos que están en los organismos vivos. Esto es generalizando y pues haciendo un promedio. Así que pues los porcentajes van a cambiar de organismo a organismo. Pero lo importante es que, de nuevo, tenemos vida basada en carbono. Ahora sí, entrando a los temas de la astrobiología. Estos temas, como les mencionaba, son un conjunto entre los temas del roadmap o del camino a seguir, por decirlo así, entre la NASA y la Red de Astrobiología Europea.
Y pues tienen estos 6 puntos: origen y evolución de los sistemas planetarios, fuentes abióticas de compuestos orgánicos y las macromoléculas en el origen de la vida. Estos 2 puntos la NASA los maneja un poco como aparte, aunque pues se pueden conjuntar aquí. Este es propio de la agencia europea, de la red europea, perdón, pero pues está muy relacionado y es como un paso previo a esto, al del origen de las moléculas. Ahorita mencionaré por qué. Después tenemos la vida temprana y la complejidad que pasa a la evolución entre la vida y el ambiente, porque no solo la vida está, o sea, los organismos vivos no son los únicos que evolucionan, el ambiente también está cambiando mucho, y precisamente estos cambios en el ambiente son lo que después buscamos como biosignatures, biofirmas, lo traducen en ocasiones, que nos pueden indicar que existe vida. ¿Para qué? Para el último paso, que es la construcción de mundos habitables. Esto es un paso muy a futuro, pero muchos ahorita ya lo están comenzando a plantear, aunque yo lo dividiría entre búsqueda de planetas habitables y también la construcción, o sea, esos 2 puntos. Y bueno, pues ¿cuál es el origen y evolución de los sistemas planetarios? Lo mencionaron un poco en las presentaciones de ayer y también en la presentación que se terminó de astroquímica, así que esto es solo como un vistazo rápido de cómo es. Lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro sistema, esto es nosotros lo generalizamos, pero no estamos seguros, es solo un modelo, así que no estamos seguros de que esto haya ocurrido, pero es un modelo muy bien sustentado, pero no sabemos si esto se puede repetir en otras partes, aunque esperamos que sí, y tomamos como premisa que sí para la búsqueda de otros planetas. Pero bueno, esto comienza hace billones de años, miles de millones de años, en los cuales tenemos una nube de gas y polvo flotando en el espacio, y después esta nube puede ser parte de muchas nubes que se van condensando poco a poco, y entonces colapsan en sí mismos, y pues pueden liberar energía, y esto hace que se formen discos que les llaman en ocasiones de acreción, que pues están formados por polvo y gas. Y entonces, en ese momento en el que ya tenemos nuestro sistema protoplanetario como una nube de gas que está empezando a alargarse, una manera de ver esto es como cuando le dan la vuelta al café soluble que lo acaban de disolver, y ven que van flotando pequeños trocitos de café que todavía no se solubilizan, todavía no forman parte de ese disco, y van ahí flotando. Y entonces todo eso empieza a tomar una misma dirección en un mismo plano. Por eso cuando vemos nuestro sistema solar, no vemos que hay algo hacia arriba o hacia abajo, todos están más o menos en el mismo plano. E incluso muchas de las lunas también, no todas, están en el mismo plano. Y también las órbitas de los planetas, salvo por algunas excepciones, me parece que es Urano, que su eje de rotación está mucho más inclinado que el del resto de los planetas. Más o menos todos se mantienen en ese plano. ¿Ok? Así que tenemos este plano de disco de polvo y gas. Entonces comienza la nucleosíntesis, me parece que lo llaman, pero bueno, es la fusión nuclear de átomos de hidrógeno y helio, y a final de cuentas, cuando ya tengan suficiente energía, van a comenzar la estrella, van a comenzar lo que es la estrella, y esta estrella, como menciona aquí, tiene más del 99% de todo el material que estaba flotando en este disco. Así que hay una gran cantidad de material concentrado en esa estrella. ¿Qué pasa después? Bueno, pues todos estos trocitos, este 0.2% que se quedó flotando ahí en el espacio, empieza a colapsar, empieza a formar cuerpos más y más grandes, y forma entre otros planetesimales, asteroides y pues otros cuerpos que se pueden encontrar flotando, planetas enanos, cometas e incluso las lunas, que ya van, en este caso los planetas hacen algo que le dicen barrer su vecindario. Esto es barrer su órbita, tomar todos esos pequeños objetos que están en su órbita y formar un planeta. Así que ya tenemos la estrella, tenemos el planeta,
Y luego, si van algunas piececitas flotando alrededor de los planetas, pueden comenzar a formarse las lunas. Y entonces ya tenemos nuestro sistema solar con una estrella, con planetas, con lunas, con asteroides, con cometas, girando en torno precisamente a esa estrella. En el caso de nuestro sistema solar, hay algo muy interesante, que es que los primeros 4 planetas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son planetas rocosos. ¿Por qué? Porque están cerca del Sol. Y entonces todo el material de gas o de hielo que tenían se liberó. En cada uno pues, se piensa que tienen distintos destinos. Y fuera de esos planetas tenemos, después del cinturón de asteroides, tenemos a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno como planetas, y pues tenemos también ahí algunos planetas enanos, Plutón. Estos planetas son gaseosos y tienen también cubiertas de material congelado. ¿Por qué? Porque ahora sí ya están a la distancia suficiente para poder mantener esas condiciones. Les digo, pero esto es algo así muy simplificado de lo que en realidad está ocurriendo, y pues esto ocurre a lo largo de miles de millones de años. Pero bueno, ahora sí, ya pasando a los temas que son más de la vida, esto me gusta mencionarlo, perdón, que me regrese lo de los sistemas planetarios, porque la astrobiología conjunta muchas ramas de la ciencia. Y aquí podemos ver ramas como física y geología planetaria, y también astroquímica. ¿Por qué? ¿Por qué astroquímica? Porque los materiales que están en este disco inicial, perdón, en esta nube inicial, son a final de cuentas los que van a determinar la composición de los elementos en el presente. Y eso nos va a llevar en nuestro caso, al origen de la vida, por las condiciones, como les dije, de los elementos que deben de estar ahí. Entonces, pues ¿cuáles son cómo inició la vida? Bueno, pues esta se tuvo que haber dado a partir de de compuestos abióticos. Entonces, pues tenemos el origen de la vida, que muchos reconocerán pues por Darwin, que especuló que nació en un pequeño charco tibio, en el cual se empezaron a dar estas reacciones. Pero, pues antes de eso me gusta mencionar que existe la producción abiótica de moléculas y la química prebiótica. La producción abiótica de moléculas, pues tenemos este experimento en el cual les mencionaron, me parece que en la presentación anterior, pero bueno, pues era un experimento en el cual juntaban moléculas que están presentes en organismos vivos, pero pues independientes de ellos, ¿no? O sea, no estábamos hablando de un organismo vivo aquí. A estas moléculas orgánicas, en algunos casos, se les lanzaron rayos eléctricos para ver si se empezaban a formar biomoléculas o moléculas que estaban presentes en los organismos vivos. Y pues sí, se dieron cuenta de que producían muchos de los aminoácidos que están presentes en los organismos actuales, pero no fue una prueba convincente. ¿Por qué? Porque no todos los aminoácidos que se formaban estaban en los organismos vivos, y no todos los aminoácidos de los organismos vivos se estaban formando de esta manera. Así que esto no respondía completamente de dónde venían esas biomoléculas. Así que, pues tenemos la química prebiótica. En esta también nos intenta explicar cuáles son las fuentes de energía para la producción de estas moléculas. Tenemos de 2 tipos: fuentes exógenas, que vienen del medio interestelar, y fuentes endógenas. Este de los rayos eléctricos es el que estaba aquí al inicio, pero también podemos tener volcanes, ventilas hidrotermales, y también está abierta la puerta al impacto de asteroides, de polvo interestelar o de cometas que van dejando un rastro, que pudieron haberse formado esas biomoléculas muy lejos en otra parte del universo y que fueron traídas aquí. Así que pues con certeza no sabemos cuál fue el origen. Pero bueno, ahora sí, ya entrando a la vida como la conocemos, pues bueno, el origen de la vida
teníamos estos bloques que estaban formando la vida, que eran las biomoléculas que les comento, aminoácidos, péptidos, aminoácidos formando proteínas, las bases nitrogenadas formando el DNA y los ácidos grasos formando los fosfolípidos. ¿Por qué estas biomoléculas? Porque tienen funciones biológicas, por eso se llaman biomoléculas. La grasa o los fosfolípidos están compartimentalizando esto quiere decir separando en un compartimento las otras biomoléculas, así que pues formaban una membrana lipídica. Esto se ha visto que lo hacen de manera espontánea, no hay una intervención fuera, ni siquiera una intervención biótica. Esto es totalmente biótico, no tiene que ver con que esté vivo o no. La producción de DNA y la producción de proteínas, todo esto hay que entender que en este punto no estaba vivo, pero luego de alguna manera se conjuntaron, todavía no hemos descubierto cómo, y fue el origen de los organismos vivos, bacterias, arqueas y eucaria, que son los tres grandes reinos de la vida. Y pues todos estos estaban siguiendo este dogma en el que comenzábamos con DNA, pasábamos a RNA y luego a proteínas. Todo esto envuelto en una capa lipídica, y comenzó entonces su evolución. Pero tenemos varias hipótesis. Una de que fue primero por genes y otra que fue primero por metabolismo. Todavía no sabemos cuál fue, pero bueno, la de los genes nos dice que primero ocurrió el DNA y el RNA, y entonces a partir de las reacciones que estaban ocurriendo, se cree principalmente que el RNA, por ser una molécula más sencilla, pero es muy inestable, así que todavía no se tiene con certeza cuál es la hipótesis correcta. Pero bueno, a partir de esto se empezaron a formar redes metabólicas. Redes metabólicas quiere decir que se conectaba una molécula con otra para producir una molécula final. Era una serie de reacciones que estaban produciendo un metabolito. Un metabolito era un producto final que era utilizado por ese organismo vivo. Y tenemos el de que fue primero el metabolismo. Esta tiene algunos como argumentos en contra. ¿Por qué? Porque en algunos casos, porque esto utiliza principalmente proteínas, es la idea que uno tiene en la mente, y las proteínas se producen a partir del DNA y el RNA. Se procesan y entonces ya tenemos proteínas, pero también hay algunas moléculas de RNA que pueden actuar como parte del metabolismo. Así que se tiene también propuesta esta hipótesis que nos dice que pues estas moléculas sencillas están actuando como catalizadores para la formación de moléculas cada vez más complejas, y entonces en estos se encerraban en las bicapas lipídicas, en las capas de grasa, de fosfolípidos, y ya podían seguir reproduciendo eso. Pero este es, les digo, un poco contraargumentada, sobre todo porque no tiene una manera muy sólida de estar presentando cómo es que esas moléculas se están organizando. Así que tenemos la del RNA y DNA contra las de las proteínas. Y por último, hay otra que se ha propuesto, que también es la panspermia, que quiere decir que las moléculas orgánicas vienen del espacio. Como mencionaba, las fuentes de energía, y también en este caso de moléculas como asteroides, cometas y otros cuerpos celestes, podrían haber traído ya la vida. Pero esto pues no nos dice un origen de la vida, solo nos dice la vida se generó en otra parte, pero no nos dice cómo se generó. Así que, bueno, ya tenemos nuestro organismo vivo y nos preguntamos cómo fue la vida en el origen. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a identificar otros planetas u otros lugares en el universo que puedan generar vida también. Así que bueno, identificamos las formas de vida temprana. Muchos de ellos están en las llamadas microbialitas. Por ejemplo, tenemos aquí en México Cuatro Ciénegas. Tenemos también el cráter volcánico del Chichica. Y pues en ellas quedan como los esqueletos de colonias de bacterias. ¿A qué me refiero? Que teníamos
bacterias que se estaban agrupando una sobre otra para protegerse y estaban produciendo compuestos como principalmente de calcio, que les funcionaban como un caparazón, como si fueran una colmena que estuviera protegiéndose del ambiente exterior y cada vez especializándose más y más en el ambiente que estaban formando ellas mismas. Así que sobrevivieron mucho tiempo. Actualmente, pues podemos ver como esos restos de las construcciones antiguas que hicieron son grandísimos, son espectaculares, o sea, son como asentamientos de estas piedras. En el caso de Cuatro Ciénegas, pues también podemos ver muchos debajo del agua, pero hay zonas que ya se han, por problemas que ha habido de agua, que ya se han ido secando. Así que pues también están disponibles así para que las vean y son impresionantes, son como si fueran de estos hormigueros, no sé si han visto, creo que esto en Australia, son como montículos gigantes, así eran, pero en este caso eran de bacterias. Les digo, muchos de ellos todavía están sumergidos y pues son de alto interés. ¿Por qué? Porque son formas de vida temprana. Así que pues son de utilidad para identificar cómo fue la vida hace mucho tiempo, cómo fue la vida en sus inicios. Después, ya en la actualidad, pues tenemos la biología sintética que nos ayuda y han propuesto mucha gente construir vida en el laboratorio. Esto es tomando organismos y solo considerando la parte vital, hacerlos lo más simples posibles, eh, sacar, por decirlo así, sus genes que son esta información que se va transmitiendo de una generación a otra, los que sean esenciales para la supervivencia en unas condiciones mínimas. Y pues esto es biología sintética, hacer estos cambios de manera intencionada. Y pues esto se hace a veces con el fin de descubrir nuevas rutas metabólicas. Y esto no es inventar, es descubrir. ¿Por qué? Porque muchas de esas rutas metabólicas ya estaban ahí y no las conocíamos. Y bueno, esto ya tiene muchísimas aplicaciones que se puede alterar una ruta metabólica, introducirla en otro organismo para producir algún producto de interés, algún metabolito de interés farmacéutico o industrial. Pero bueno, esto ya es desviarse un tema completamente diferente, pero que a final de cuentas está relacionado con la biología sintética, la biología en cuanto a evolución y pues a final de cuentas con la astrobiología. Y bueno, hablando de esta evolución, y como les decía, no solo la vida evoluciona, la vida en cuanto a que desarrolló fotosíntesis o la vida multicelular o incluso la vida inteligente, entre comillas, sino también cómo estos compuestos abióticos fueron cambiando, se presentaron en una parte, se presentaron en otro, porque pues hay que considerar que este origen de la vida pudo haberse dado en varios lugares y que una vida fuera más predominante que la otra y eliminar a las demás. O sea, podría haber varios orígenes dados por los dados y eliminados por los distintos tipos de vida. Y pues estos son lo que les comentaba de los organismos abióticos, perdón, los compuestos abióticos orgánicos y la química prebiótica. Y bueno, pues esto nos lleva la identificación de estas características nos muestra las propiedades y biofirmas en la Tierra. Biofirmas porque estamos viendo productos de la fotosíntesis, perdón, o de la vida inteligente, como le llaman, en cuanto a la producción no muy inteligente esa producción de gases de efecto invernadero, y también pues la presencia de estos compuestos orgánicos abióticos y sobre todo pues esto que ha salido en las últimas noticias, que lo voy a mencionar un poco al final. Y estas biosignatures, estas biofirmas nos plantean el reconocimiento y la caracterización de planetas habitables. Esto nos lleva a la última pregunta, que si hay vida en otras partes del universo. Así que, como les digo, estas biofirmas nos dice si está, nos puede indicar, no nos dice, pero nos podría indicar si hay o no potencial de que se forme la vida en otra parte del universo. Esto lo inferimos viendo moléculas específicas basadas en las propiedades de los planetas o viendo sus atmósferas, como en el caso de Venus, o incluso la predicción de metabolismos. Esto quiere decir, vemos un compuesto, vemos que se está formando un producto final, pero no sabemos por qué.
Entonces empezamos a pensar, empezamos a hacer unas hipótesis de cuáles pueden ser las rutas intermedias, y de esa manera se han descubierto algunos metabolismos aquí en la Tierra, hechos por algunas bacterias, porque nos interesamos en el sentido de que buscamos un ambiente que tenga ambos compuestos, el compuesto inicial y el producto final. Vemos qué bacterias están ahí y ya con esa intención se encuentra cuál es la ruta metabólica que está ocurriendo en realidad. Y bueno, como mencionaban en la presentación pasada, ahí se ha visto, bueno, no se ha visto, se creía que había fósiles o trazas de fósiles que venían de otros planetas. Preguntaban, vi una pregunta hace rato que decían que si la vida podría haber venido de Marte. Y pues la posibilidad está abierta, no podemos descartarla, pero hasta ahorita no hemos tenido una prueba concluyente. Se creía que en este meteorito, que esta es una fotografía en microscopio, que estos eran restos fósiles de bacterias o de algún organismo vivo por la forma en la que estaban. Después se dieron cuenta de que no, que esas estructuras se pueden formar de manera biótica incluso aquí en la Tierra, así que no era determinante que hubiera vida en otro planeta. Aún así, se siguen haciendo intentos, se siguen lanzando misiones para pues caracterizar cada vez más y más la composición química, y no solo química, sino geológica, atmosférica de varios planetas, con el fin de determinar si hay o no potencial de la formación de vida en ellos, o vida pasada. Y bueno, ahora sí, hablando de planetas habitables, en este sentido es importante retomar lo que les mencioné, de que era necesario que hubiera agua líquida. ¿Por qué? Porque la vida no se podía formar en agua en estado gaseoso ni en estado sólido, porque no presentaba un medio adecuado para esta vida. Entonces, pues hay que tener en cuenta la distancia con el Sol. También, como les dije al inicio, si están muy cerca, como Mercurio, Venus, Tierra y Marte, se pierde estas capas de hielo y estas capas de gas se pueden evaporar. Así que, pues es una característica, un indicador importante la distancia que tienen en el Sol, lo cual nos determina esta zona habitable, que está aquí en verde. En rojo están muy cercanos, en azul están muy lejos. Puede evaporarse todo el agua que haya o puede congelarse. Y si se fijan, Venus, la Tierra y Marte, la Tierra está dentro y Venus y Marte están muy cerca. Marte incluso en algunas temporadas de su rotación alrededor de su movimiento alrededor del Sol, perdón, se encuentra un poco más dentro de esta zona habitable. Lo medimos en unidades astronómicas, siendo una unidad astronómica la distancia entre la Tierra y el Sol, y pues estas son las unidades astronómicas de Venus y Marte, 0.7 y 1.5 respectivamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues también tenemos las lunas, como les decía, pero en ellas es otra la energía, las condiciones que se dan, otras son diferentes, pero también podrían albergar vida. Pero yéndonos a los planetas, sobre todo a los exoplanetas, que son planetas que se encuentran en otros sistemas solares, por decirlo así, en otros sistemas con sus estrellas, exoplanetas, tenemos el sistema TRAPPIST. Lo han estado nombrando mucho en los últimos quizá 2 años. ¿Por qué? Porque se encontró que algunos de estos planetas, tiene 6 planetas, la manera en la que se nombran son el nombre de la estrella, TRAPPIST-1, B, C, D, E, F, G, H. Empiezan en la letra B con el primer planeta y de ahí se nombran. Este sistema es una estrella súper pequeña, que incluso si la comparamos con Júpiter, están más o menos de este tamaño, y es comparable al sistema de las lunas galileanas de Júpiter. Y entre estos planetas se ha encontrado que, debido al tamaño de su estrella, algunos están en la zona habitable. Si se fijan, aquí abajo tenemos el sistema solar, perdón, los planetas rocosos del sistema solar únicamente, y algunas características en cuanto a la posición y el movimiento de este planeta. También
respecto a su densidad y gravedad. Si se fijan, bueno, el de la Tierra, pues ya no, más o menos nos acordamos de ellos, ¿no? 365 días, una unidad astronómica, el radio del planeta lo tomamos arbitrariamente como 1, la masa también como una masa de la Tierra, tenemos su densidad y su gravedad. Pero en estos sistemas en el sistema de TRAPPIST, si se fijan, en cuanto al radio, la gravedad y la distancia a la estrella, bueno, la distancia a la estrella no importa tanto porque es una estrella súper pequeña en comparación con el Sol. Súper pequeño y relativo porque hay unas muchísimo más grandes y unas muchísimo más grandes aún. Entonces, pues si se fijan en algunas de las características como el radio o la gravedad, pues estas se van, sobre todo en los planetas intermedios de E y F, son similares a los de la Tierra. Así que se han planteado estos como posibles exoplanetas similares. Hay que tener en cuenta que los exoplanetas se descubrieron en el 95, o sea, es algo súper reciente. Muchos nacieron unos cuantos años antes de eso, otros unos años después, así que es algo muy, muy reciente. Y pues se van descubriendo más y más exoplanetas. Pero pues siempre buscamos esta analogía de un planeta similar a la Tierra, ¿no? Y para hacer el estudio de estos planetas, pues tenemos ambientes análogos. En este tema me hubiera gustado extenderme mucho más. Lo dejo un poco corto para ya no alargar más el tiempo, pero un ambiente análogo terrestre o más bien un ambiente terrestre análogo, es un ambiente que intenta o que tiene características similares, no que lo intenta, sino que tiene características similares a algún planeta o cuerpo celeste. Sobre todo nos centramos en los cuerpos celestes del sistema solar, porque son los que reconocemos más en cuanto a sus características. Tenemos el Río Tinto en España, que si ven fotos claramente van a saber por qué se llama así. Este tiene una acidez muy, muy alta, además que tiene muy poco oxígeno. Sin embargo, crecen bacterias ahí. Sobre todo bacterias con un metabolismo de hierro y azufre. ¿Y por qué? Pues porque son elementos que están muy presentes ahí, sobre todo el hierro, que le da este color rojizo, y precisamente es también el que le da su color rojizo a la superficie marciana, la superficie de Marte. Así que nos puede dar una idea un poco de cómo están funcionando o cómo podrían funcionar las bacterias o incluso otros organismos que vivan en Marte. A la fecha no se han descubierto, pero esto nos da una idea de lo que podríamos estar buscando. También tenemos la Poza Azul de Cuatro Ciénegas. Estas fotos están, más bien el lugar está súper bonito. Me gustó muchísimo cuando fui a tomar estas fotos. Es donde les decía que se veían estos como montículos de las bacterias que ya estaban secos, era como un desierto. Pero pues en las partes que tiene agua es impresionante. Y precisamente en esos lugares se encuentran un ambiente muy, muy bajo de nitrógeno y fósforo. Así que, ¿qué le pasa a las bacterias que están ahí? Son capaces de soportar esas cantidades tan bajas de nutrientes. ¿Para qué? Pues para sobrevivir y enfrentarse a otros organismos que puedan invadir su ambiente. Y estas características precisamente se asimilan a la explosión cambriana o ambientes precámbricos en la Tierra, que si bien no es un ambiente del espacio, nos puede ayudar un poco más a entender cómo fue la vida temprana de la Tierra. Y también darnos una idea de si encontramos algún planeta con estas características, qué podríamos esperar. Así como en Río Tinto para Marte, esto fue para la Tierra precámbrica. Y tenemos el lago Mono en Estados Unidos. En este hay altos niveles de arsénico y pues las bacterias que están ahí son capaces de metabolizar ese arsénico, por eso viven ahí. Y tienen niveles muy bajos de fósforo, así que también se adaptaron para sobrevivir en esas condiciones. El arsénico pues interviene con la cadena de electrones de los organismos vivos, así que
eh, evita que se estén, o sea, que puedan vivir simplemente, por eso es venenoso. Y las bacterias que están ahí, pues son bacterias muy diferentes a las de otros ambientes. Son bacterias muy resistentes para la idea que tenemos nosotros de una bacteria común y corriente o de un organismo común, a cierto punto y entre comillas. Así que esto de los ambientes extremos me lleva a los dos últimos temas que me gustaría mencionar. Bueno, el último tema, perdón, que son los organismos extremófilos. Y esto solo es para que tengan una idea de que existen este tipo de organismos. Son unos que me gustan mucho. Extremófilos, porque resisten ambientes extremos. No es que lo requieran algunos de ellos, por eso tenemos verdaderos y tolerantes. Los verdaderos son los que sí requieren algunas condiciones extremas. Si los sacas de ahí, se mueren. Otros son tolerantes. Las toleran, pero no es lo ideal para ellos. Incluso no se pueden reproducir en estas condiciones, pero sobreviven a ellas. Estas condiciones extremas son temperatura, pH, desecación, salinidad, radiación y presión. En ellos de manera, o sea, estas características en cantidades muy altas o muy bajas, pues nos afectan a todos los organismos. Unos organismos de los que me gustaría hablar o mencionar que incluyo en esta presentación son los tardígrados, que viven en líquenes, perdón, que son estas combinaciones de algas y hongos que están cerca de las lagunas y sedimentos. Se han reportado hasta 1.200 especies de tardígrados, que son estos que le llaman también ositos de agua. Aquí está uno en video en microscopio. Y pues se dividen a grandes rasgos en eutardígrados y heterotardígrados. En cuanto a su linaje, se cree que los más cercanos son unos pequeños gusanitos, pero todavía no se han logrado caracterizar bien. Son organismos que resisten muchas de estas características, muchas de estas condiciones adversas, como la congelación, altas temperaturas, desecación, la radiación incluso, y la microgravedad. Ante estas condiciones tienen distintos mecanismos de respuesta en los que protegen su DNA, sus proteínas, se pueden como encapsular y después de eso resisten. Había un experimento en el que habían lanzado unos tardígrados al espacio y se dieron cuenta de que los expusieron al espacio, en el cual pues hay una despresurización enorme, la microgravedad pues es precisamente micro, es muy baja, así que se capturaron después y se dieron cuenta de que hasta el 70% de los tardígrados todavía tenían una capacidad para reproducirse. Así que son unos organismos muy, muy resistentes. Y ya por último, cerrar con mencionar algunas misiones de la NASA. Esto ya no entro mucho en detalle, pero esto me va a llevar al siguiente tema. Les decía, las misiones de la NASA relacionadas a astrobiología comenzaron con el proyecto Vikingo entre el 74 y el 82, en el cual se lanzaba una sonda y también un lander que iba a estar aterrizando en Marte. También ya más recientemente estaba el proyecto Phoenix en el 2007-2008. Estaba el proyecto Orios, que era un poco más relacionado con biología, no tanto con Marte, en el que se exponían a condiciones espaciales, a condiciones del espacio, a bacterias, a grupos de bacterias, y también a biomoléculas. Estaban las misiones a Marte, propiamente, Opportunity, todos los rovers, Curiosity, Perseverance, que forman parte del laboratorio de ciencia de Marte, del Jet Propulsion Lab. Y también hay otras misiones, incluso que se han mandado no solo a Marte, sino a asteroides. Estas pueden ser sondas, landers o misiones de recuperación. Las ondas simplemente están alrededor del planeta, van tomando fotos, capturan señales que pueden indicar distintas características. Los landers ya están ahí, llevan equipo para revisar, e incluso están los rovers, que es una versión de lander que se puede mover, que tiene las llantitas, y otras como Osiris Rex son de recuperación. Toman una muestra,
de alguna manera hacen que se levante polvo, que se levanten piedras y ya la toman y se planea que las traigan de regreso. Últimamente, hace mes y medio, 2 meses, está la misión de Marte, del Perseverance, que era una actualización del rover que ya estaba allá. Trae algunos experimentos de interés astrobiológico, pero pues también quieren conocer la composición del lugar, tomar muestras de la atmósfera, hacer mediciones, todas las mediciones posibles. También estaba la misión Clipper de Europa. ¿Y a qué me refiero con todas las mediciones? El problema que hubo con la misión Clipper es que se retrasó. Y entonces, cuando una misión a Marte se retrasa, se tienen que esperar cerca de 2 años, porque es cuando Marte y la Tierra vuelven a estar cerca. Así que pues hay que aprovechar ese tiempo para estar tomando mediciones, muestras y todo lo que se pueda. En cuanto a la investigación en México, yo he asistido a varios eventos de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y pues la investigación que se hace aquí es simulación de las atmósferas planetarias y química atmosférica, geología planetaria, también algunas aplicaciones de botánica en ambientes del espacio y medicina espacial, entre muchos, muchos otros. Pero estos son de los temas que yo tengo conocidos que están trabajando en ellos. Y bueno, ya para cerrar, ya porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, Venus, ¿qué pasó con Venus, no? O sea, ¿por qué estuvo en las noticias esta última semana precisamente? Por el descubrimiento de un compuesto en sus nubes, fosfano, el gas fosfano en las nubes de Venus. Esto fue a partir de el comunicado que se dio de este artículo, en el cual decían que habían encontrado este compuesto que en la Tierra solo se da principalmente por reacciones biológicas. Es una producción biológica, pero no hay que estar como tan... sí hay que emocionarse por este tipo de descubrimientos, pero hay que ser cautelosos en el sentido de que un descubrimiento como este, en el cual están encontrando fosfano, un compuesto que en la Tierra estamos caracterizando cómo se forma y sabemos que es de origen principalmente biológico, y las cantidades que están en Venus son muchísimo más altas que las cantidades abióticas que se propone que se producen en la Tierra, no nos puede decir sí, hay vida, o no podríamos decirlo o mencionarlo como un indicio de vida en las nubes de Venus, sino que simplemente hay un gas que nosotros sabíamos que tiene un origen biológico, que lo produce un organismo vivo, y que ahora lo vemos en Venus. ¿Podría ser que hubiera un organismo vivo produciéndolo? Puede ser, pero no hay una certeza. Hasta que no veamos ese organismo vivo y lo probemos en un laboratorio, vemos que lo está produciendo, no podríamos decir que es el responsable, un ente biológico, de la producción de este compuesto, del fosfano. Pero incluso en el artículo ellos lo mencionan, que tiene un origen desconocido, no se sabe su origen geoquímico o fotoquímico. Proponen o mencionan, o más bien recuerdan, que aquí en la Tierra es un indicador de la presencia de vida, pero pues quizá nos estamos enfrentando a que en realidad no sabemos cómo son las atmósferas. En realidad la Tierra es una excepción, porque el fosfano se había encontrado también en Júpiter y en Saturno, y ahora en Venus. Así que pues ya van 3 contra 1 en cuanto a que no tenemos evidencia biológica certera de que lo está produciendo, contra la Tierra, que sí se produce de esa manera. Así que pues les digo, hay que ser un poco cautos en cuanto a si es o no un indicador de vida. También se generó un poco, recuerdo, cuando fue el descubrimiento de agua congelada, en este caso en Marte, que pues tampoco nos decía que hubiera vida ahí. Y pues de nuevo había que ser muy, muy cuidadosos en cómo estábamos tomando esta información. Y bueno, ya eso es todo. Muchas gracias.
No sé si tengan alguna duda o algo, aquí lo reviso. Muchas gracias, Sergio. En verdad que explicas de una manera muy clara, muy concisa. Yo siempre aprendo algo nuevo en tus conferencias. Muchas felicidades por tu labor de divulgación y por todo tu trabajo. Y sí, Gracias, gracias. tenemos varias preguntas, algunas de Venus justamente, pero creo que ya lo contestaste muy bien. Y aquí la primera pregunta es de Jorge Luis y dice, ¿hay alguna posibilidad que exista vida en asteroides que tengan agua o solamente en los planetas es donde puede haber vida? Es muy, muy buena pregunta porque pues tenemos esta condición de que hay agua. Probablemente esté congelada por la manera en la que se está exponiendo al espacio. Así que podría haber, pero es muy difícil determinarlo. ¿Por qué? Porque es difícil mandar alguna sonda y todavía más difícil algún recuperador de muestra a algún asteroide. Eh, el hecho de que tengan agua, de nuevo, como en Marte, no nos está garantizando que haya vida, pero tampoco podemos excluirlo. Podría ser que se presentara un tipo de vida diferente y, y que no sepamos que existe. Pero ya respondiendo a la segunda pregunta, ¿solamente en los planetas es donde puede haber vida? No, porque también tenemos estas lunas que mencionaba, que están y en Saturno y Júpiter principalmente, que presentan en actividad química en su interior, o eso suponemos, por la liberación de energía a causa del efecto de marea, que es este efecto dado por la rotación sincronizada de las lunas. Así que, pues, uno de los candidatos importantes, no lo mencioné, pero solo se los dejo aquí, uno de los candidatos importantes son Io, Europa, Encélado y Titán, por las condiciones que podrían albergar en su interior, aun cuando esté el agua congelada. Perfecto, es muy interesante. Muchas gracias por la respuesta. Y tenemos otra pregunta de Edith Lagunes que dice, ¿qué tipo de pruebas va a realizar el rover Perseverance para analizar si existió vida animal? Ok, ahí yo soy como, bueno, las pruebas que va a realizar principalmente es transformar CO2 en oxígeno. Es una de las primeras pruebas, pero eso no es tanto de la vida. Otras que va a hacer es medir con espectrofotómetros, eso es caracterizar las moléculas que están presentes ya de una manera más precisa. No tanto, eh, mm, no tanto diciendo sí o no hay vida, sino qué características nos podrían acercar más, nos podrían indicar más que hay vida. ¿Por qué lo digo? Porque pues para mí como biotecnólogo me encantaría que pues, hicieran pruebas con más certeza en cuanto a la detección, en cuanto a los métodos de detección que usamos aquí en la Tierra. Hay una rama muy importante que se llama metagenómica, en la cual se toman muestras ambientales y directamente se prueban por métodos moleculares y vemos qué tipo de vida hay ahí. Algo así, pues sería genial llevarlo a Marte, pero todavía no estamos en el punto de afirmar que sea o no válido hacer eso. Pero bueno, pues se puede proponer. Ojalá seas tú el que lo proponga y lo lleve a Marte. Bueno, la siguiente pregunta es de Diego Miguel y pregunta, ¿qué implicaciones y aplicaciones biotecnológicas tendríamos de estudiar tardígrados? Oh, eso es genial porque, eh, pues como vimos, los tardígrados resisten muchas condiciones adversas. ¿Qué quiere decir esto? Que si entendemos cómo están resistiendo esas condiciones, podemos saber cuáles son los compuestos que están funcionando para hacerlas así de resistentes, para hacer así de resistentes a los tardígrados. Y entonces aislarlos y utilizarlos en la industria. Por ejemplo, ¿qué hace que resista el calor? No sé, digamos que es la composición o conformación de unas proteínas. Si logramos replicar eso en el laboratorio, podrías hacer biomoléculas o composiciones de biomoléculas que estén resistiendo también esas condiciones adversas. Y pues así para todas las otras características como la radiación o, o la desecación que podrías utilizar en algún proceso industrial. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Jorge Luis y dice,
¿Por qué se dice que en la Antártida y las zonas congeladas oceánicas de la Tierra se albergan microorganismos muy antiguos? Me encantan estas preguntas porque a mí, aparte de que sean los extremófilos los que me interesan, que pues son organismos, estos organismos que resisten estas condiciones, me gustan mucho los extremófilos de las zonas frías, sobre todo de estas zonas árticas y subárticas. ¿Por qué se dice que albergan microorganismos muy antiguos? Porque muchos de esos lugares, al estar congelados, han estado aislados por muchísimo tiempo. Así que no han sufrido la presión que han tenido otros organismos para estar evolucionando o cambiando a lo largo de la historia. Así que el estudio de esos organismos que están como aislados, que en muchos casos incluso no se quieren tocar porque dicen los vamos a contaminar, eh, pues nos dice, pues son organismos muy antiguos, vaya. Y podría darnos muchas ideas de cómo fue que se desarrolló la Tierra en esas etapas en donde estaba congelada. Genial. Otra pregunta de Teresa Arana. Pregunta, ¿cuáles son los estudios que se tienen que hacer para saber si un planeta es habitable o no? Ok, son muchos. Por ejemplo, podríamos ver su atmósfera. Estas son como las características que puede tener en cuanto a cuando vemos una caracterización de la atmósfera. Estos picos corresponden a la presencia de algunos compuestos. Y entonces, eso nos puede dar una idea inicial de cómo está conformada esa atmósfera o cuáles son los elementos que tiene. Pero, además, pues hay que tener en cuenta la distancia con las otras características que mencionaba. La fuente de energía que tiene ese planeta, si no es un planeta inactivo, porque muchas veces, por ejemplo, Marte se cree que pues perdió mucha de su energía y ahorita ya, antes fue como la Tierra y ahora no se sabe, pero es una de las hipótesis, y pues perdió su actividad geológica, porque incluso se ha visto que tiene los volcanes más grandes, los volcanes más grandes de, del sistema solar, pero ya no tienen actividad. Así que pues hay que tener en cuenta esas características, la presencia de agua líquida e incluso si no es en la superficie, la fuente de energía y los elementos que pueden estar presentes. Muy interesante lo de los planetas. Otra pregunta de Neto. Mi pregunta, ¿el tamaño de los tardígrados es una razón de sus características tan asombrosas o podría existir algún otro de ser vivo más grande que pueda sobrevivir a contextos extremos? Es súper interesante, ¿no? Porque los tardígrados son relativamente grandes. Si los comparamos con una bacteria, para ver una bacteria necesitamos pues un microscopio, mientras que para ver los tardígrados no necesariamente ocupas un microscopio, no necesariamente necesitas un microscopio, eh, porque son relativamente grandes, bueno, son muy grandes comparándolos con una bacteria. Eh, y esto pues como que contradice un poco esa idea que tendrías de si es más pequeño, ocupa menos, tiene menos requisitos y entonces puede sobrevivir mejor. Los tardígrados rompen un poco con eso y pues entre otras cosas son por proteínas que tienen un acomodo muy azaroso, pero no es tan azaroso al parecer, porque cuando se presentan estas condiciones adversas, se cambian su conformación, cambian la manera en la que están acomodadas dentro del organismo y pues pueden hacer que resista estas condiciones. Si podría existir un ser vivo más grande que pueda sobrevivir a contextos extremos, sí hay organismos más grandes que resisten a ciertas condiciones. Ya ven que siempre es famoso de que las cucarachas, porque resisten la radiación, pero en conjunto, tan poliextremófilo, que tenga tantas resistencias, los tardígrados nos han sorprendido, porque incluso superan a muchas bacterias. Son maravillosos. Y otra pregunta de Jorge Luis. ¿Sí es cierto que la vida comenzó en el océano y que con la evolución se pasó a la Tierra? Y también ¿sabe cuál fue el primer organismo vivo en la Tierra? ¿Nombre de la bacteria o planta?
Ok, no sabemos, bueno, respondiendo a la primera pregunta, probablemente la vida comenzó en el agua. ¿Por qué? Porque es un medio donde se pueden movilizar más fácilmente las moléculas que están ahí presentes, más que en la tierra o en otros solventes, porque pues el agua presenta condiciones muy adecuadas en cuanto a movilidad y en cuanto a su solubilidad, que permite que se den estas interacciones. Y ya después, con lo que te refieres a que pasó a la Tierra, sí, o sea, muy probablemente ya con el paso del tiempo se fue adaptando al tener características cada vez más complejas. Más complejas no quiere decir mejor, pero quiere decir que llevan más pasos. Eh, la vida, pues sí pasó al ambiente terrestre, muy probablemente eso es lo que se cree, pero incluso en otros animales volvió al ambiente marino. Por eso tenemos a las ballenas, a los delfines, a pues todos estos mamíferos acuáticos que si hacemos un estudio de su origen, sus parientes más cercanos, entre sus parientes más cercanos tenemos al hipopótamo o a vacas y caballos. ¿Por qué? Porque originalmente eran terrestres y luego se fueron al mar. Ahora sí, ¿cuál fue el primer organismo en la Tierra? No sabemos. Tenemos un concepto que es que nos intenta decir cuál fue el ancestro común más antiguo. ¿Por qué? Y lo digo porque haces la pregunta acerca del nombre de la bacteria o la planta. Eh, las especies que están hasta ahorita, haz de cuenta que es una carrera. Y esa carrera solo han llegado los que estamos vivos. Homo sapiens, o por ejemplo, los pinos, o un árbol que ves afuera de tu casa, los perros, los gatos. Cada quien se fue por un camino diferente, pero llegó hasta el día de hoy. Los que no llegaron son los que están extintos. El dodo hace poco perdió la carrera, ya no está. Hay otros animales que hemos documentado en los últimos 100 años, muchos animales de hecho, que han perdido esta carrera. Eh, con las bacterias es un poco más difícil. Con las plantas también hemos detectado qué especies se han perdido. A veces estamos seguros, a veces no. Pero con las bacterias es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque no sabes detectar cuándo se acabó o cuándo exterminaste totalmente una bacteria. En general ningún organismo, pero con una bacteria es aún más difícil. Pero bueno, eso es de nuevo, todos los organismos que hemos llegado hasta hoy somos los que hemos sobrevivido la carrera de la selección natural, de la evolución y de estas distintas fuerzas que rigen qué organismo vive y qué organismo no vive. Y para eso designar a los organismos, al primer organismo, tenemos un término que es LUCA, L-U-C-A, por Last Universal Common Ancestor, o el ancestro común universal, el último ancestro común universal, que es de donde se separaron todos los otros organismos. Así como tú no puedes decir cómo se llamaba la especie de la que viene el hombre y el mono, o la especie de la que viene ese organismo que estaba en el mar y el que está ahora en la tierra, tampoco puedes decir cómo se llamaba un organismo que está mucho más atrás en la historia evolutiva. Así que no sabemos cuál es el organismo, el primer organismo vivo, pero pues tenemos algunas ideas, sobre todo en sus características de material genético, del material que se ha heredado. Me encantó lo de la carrera. Qué bonita forma de explicarlo. Gracias. Pregunta Neto. ¿De qué forma se ha pensado cómo podría ser la vida compleja de otros planetas? ¿Algo similar a los animales y árboles? Eso está súper interesante. Por ejemplo, los árboles, se piensa que si hubiera árboles, tendrían color rojo en lugar de verde. ¿Por qué? Porque el verde fue una selección que se dio por las longitudes de onda que llegan a la Tierra. Así que se piensa que en otros planetas podrían tener otros colores, otras características. También lo que estarían respirando, por ejemplo, podrían ser oxígeno, podrían estar respirando otros gases y su metabolismo fuera totalmente diferente. Eh, pues para esto tenemos un montón de ciencia ficción que quizá algún día la realidad supere esa ficción. Mi idea de los árboles rojos, eso me gustó mucho.
Y bueno, como seguimiento a esa pregunta, ¿la vida puede existir también en un planeta gaseoso o solamente en planetas rocosos? Ok, pues mira, la vida como la conocemos nosotros, por el hecho del agua que está en forma líquida, pensaríamos que solo en planetas rocosos, que son estos planetas donde tiene el agua en una condición, perdón, en la estrella a una distancia suficiente para que el agua sea líquida. También por eso son rocosos, porque no, porque perdieron las capas de hielo y de gas. Pero, pues no descartamos que otro tipo de vida puede estar en un planeta gaseoso. Sería una vida que resistiera presiones muy altas. Presiones muy altas me refiero a que, por ejemplo, Saturno tiene grandes capas de gases que no están escapando del planeta, sino que las están manteniendo por la presión tan alta que tiene ese planeta de jalar. O sea, tiene una gravedad tan fuerte que está jalando hacia el centro a ese gas y no deja que se escape. Entonces, al menos como conocemos nosotros la vida, tendría que estar en un planeta rocoso. Pero también están las lunas. Me mencionaba, creo que Diego también, la luna de Tritón en Neptuno. Todas estas lunas, o al menos la mayoría de las que yo recuerdo, tienen un núcleo similar al de la Tierra, en muchos de sus casos. Así que son similares de nuevo a la Tierra, donde estamos buscando vida. Y también pues esto está un poquito relacionado con sus actividades geológicas, si bien no de placas tectónicas, la actividad que mantienen en su interior con el tipo de planeta que son. Así que al menos la vida basada en carbono como la estamos buscando es en planetas gaseosos, perdón, en planetas rocosos. De acuerdo. Una nueva pregunta de Laida. Pregunta, ¿cuál es la bacteria más grande que ha habitado la Tierra? ¿Todavía vive? Wow, eso sí, es súper difícil de saber, ¿no? Porque es difícil obtener un fósil de una bacteria, que sí hay, los mencioné, los estromatolitos, estas estructuras eh, de carbón, perdón, de calcio que se estaban formando, pero es difícil determinar la vida, el tamaño de esa bacteria. Que si hubo bacterias más grandes antes, es posible, quizá adaptadas a otras condiciones, pero pues por lo regular la, la vida inicial tendía a ser pequeña. ¿Por qué? Porque si eres un organismo pequeño, tienes un intercambio de nutrientes más rápido. Así que no estoy seguro, pero yo pensaría que las bacterias quizás si han modificado su tamaño, han aumentado un poquito, pero esto no es, digo, no puedo decirte si sí o no es más grande o no. Si todavía vive, quizá no, porque pues muchas de ellas han evolucionado, han cambiado. Claro. ¿Tenemos tiempo de 3 preguntas más? Sí, muy bien. Hugo dice, si existieran seres vivos inorgánicos, ¿las condiciones para tener vida serían distintas? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, no descartamos la idea de que en otros planetas donde no estén estos, que no sea a base de carbono, sino a base de silicio, por ejemplo, que mencioné en la presentación, eh, pues sí tendrían pues una biología distinta. Sería, les decía, a base de otros compuestos. Ya no serían compuestos orgánicos, sino inorgánicos, y quizá estos elementos que estén aquí no serían los mismos, sino que serían otros totalmente diferentes, y las condiciones de vida podrían resistir, no sé, mucho calor, porque es un elemento que les está dando mayor resistencia estructural, o que resistan altas presiones por lo mismo. Así que sí, sería una forma de vida distinta. Sí, bien. Una de las últimas preguntas de Neto, me parece muy buena. ¿Cuál es el futuro de la astrobiología? Pero la astrobiología, pues a veces, digo, apenas va empezando, así que podríamos pensar que su futuro, o más bien su presente, es avanzar en estos 6 temas. Avanzar en cuanto al estudio del origen y evolución de los sistemas planetarios,
reconocer con mayor certeza cuáles son los compuestos que originaron la vida, hacer más estudios en la complejidad de la vida temprana. Quizás sería parte de lo que me gustaría estudiar o especializarme a mí. Eh, También entender de mejor manera cómo estamos evolucionando. La caracterización de biofirmas es algo genial ahorita. Está muy relacionado con física y con química. Eh, y pues es una de las... fue lo que a final de cuentas nos dio la nota de las nubes de gas en Venus, y también lo que nos ha permitido establecer la composición química de otros planetas, así que es algo que está ahorita en auge. Y pues la construcción de planetas habitables quizá estaría eh, eh, muy futurista, pero eh, pues también está, ¿no? Esta es una parte más de ingeniería que, pues sí, que todavía no está tan en el presente, pero es en un futuro súper cercano. Así que yo creo que el futuro de la astrobiología es adentrarse más en estos 6 temas. Muchas gracias. Pues ya vieron, el futuro de la astrobiología es el presente. Y la penúltima pregunta, ¿por qué los dinosaurios eran tan grandes? Wow. Es algo difícil de entender luego de lo que estaba diciendo, de que si eres más pequeño, eh, pues puedes como que tener un mejor metabolismo, puedes compartir absorber tus nutrientes de manera más rápida, pero en los dinosaurios se daban muchas cosas. Se sucedía que sus huesos eran diferentes, no eran tan densos como los de nosotros, así que podían ser más grandes. También estaba el hecho de que sus articulaciones eran distintas. Eso también permitía que no hubiera tanta presión en su cuerpo que hiciera que pues, pudieran crecer cada vez más y más. El esqueleto es similar a lo de las aves. No sé si se han fijado. Las aves vuelan porque su esqueleto es más ligero. De hecho, pues las aves son son lo que ha quedado de los dinosaurios, son un linaje de dinosaurios. A veces para referirse a los dinosaurios dicen dinosaurios no avianos para excluir a todas las aves, y pues referirse a los dinosaurios originales, o a los que tenemos la idea de que son los dinosaurios. Pero sí, o sea, en los dinosaurios fue una combinación de varias características. También se cree que por las condiciones de la atmósfera tuvieron que aumentar de tamaño. De eso todavía no hay tanta certeza, pero no sé si han visto de repente películas de estas o caricaturas o algo de los dinosaurios, y ponen también insectos grandísimos. Y esto es también porque en los insectos ocurría que pues necesitaban tener, no había, la disposición de los gases era diferente, así que les permitía ser más grandes sin tener que interrumpir su vida, les permitía crecer un poco más. Así que pues creo que eso es una de las razones de que los dinosaurios eran tan grandes. Su estructura es similar a las de las aves y las condiciones ambientales en ese entonces. Genial. Yo nunca había preguntado eso, pero qué interesante. Y bueno, la última pregunta es mía, que se junta con la que hizo Diego hace rato. Y mi pregunta es, si tú pudieras explorar un solo lugar del sistema solar para encontrar vida, ¿cuál sería tu apuesta? Uf, yo me iría por Europa, por Europa. Me encanta la idea de, de ese mundo submarino. Me encanta esa idea. Y no sé, o sea, sé que Marte está aquí, entre comillas, a la vuelta de la esquina. También Venus lo tenemos acá eh, por el otro lado, pero Europa creo que me gusta más. Me gusta más la idea del mundo submarino que puede estar ahí. Así que sí, definitivamente yo creo que sería por Europa. Genial, concuerdo totalmente. También es mi favorito. Y bueno, queremos agradecerte por tus respuestas, por tu tiempo y por la hermosa conferencia del día de hoy. De verdad que a mí me gustó muchísimo. Y de parte de ACS y de SATEM, queremos otorgarte este reconocimiento que te haremos llegar por correo. Que dice reconocimiento a Sergio Gallegos por su valioso y desinteresado impartido en la conferencia Astrobiología
Muchas gracias por todo y les recordamos que el día de mañana a las 6 tenemos una conferencia de la medicina más allá del cielo, un evento de medicina espacial muy esperado, así que nos vemos entonces y no se lo pierdan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.